El Señor les bendiga, amados Amén. hermanos. Amén, amén. Estamos listos para tener otro estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando siempre de ser llenos del Espíritu Santo y también queremos orar un momento. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Dios eterno. Bendito tu nombre. Gracias, Dios poderoso, por ser tan fiel, tan bueno en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Estamos agradecidos contigo Gloria a tu nombre. por todas tus bondades, por todas tus maravillas, por tener cuidado, Señor amoroso, en la vida de tus hijos. Bendición. Tú estás siempre atento, dice tu palabra, al clamor, a la oración de cada uno de nosotros. Gracias. Tú lo dices claramente en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estamos confiando que tú obrarás en cada necesidad, Señor, que hay en la vida de tus hijos. Que tú traigas paz, tú traigas consuelo, fortaleza y sanidad y provisión y protección a cada familia, Señor, de tus hijos que están necesitando ahora, Padre, una obra poderosa. Gracias, Dios, por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Pedimos tu ayuda siempre. También la guianza de tu Espíritu Santo para caminar en fe, Señor, de la mano contigo. Gracias porque tú no nos dejas, porque aunque padre y madre te dejaren, dice tu palabra, yo no te voy a dejar. Con todo yo voy a estar ahí, dice el Señor. Gracias por estar con nosotros, por ser nuestro Padre amoroso. Pedimos todo esto, Padre, en el nombre glorioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, y contentos porque el día sábado nos vamos a reunir en la iglesia para nuestro sábado de oración de marzo a las 5 de la tarde, de 5 a 7 p.m. Usted sabe, tenemos buen aire acondicionado natural. Lleve un buen suéter, un gorrito, una buena gorra, pero no falte. Porque no sabemos cómo va a estar el clima. Entonces, para que usted pueda estar cómodo, lleve su... Sí, si hay calor, afuera. Pero si no, pues para que estemos ahí. Mis amados hermanos, vamos a tener un buen tiempo de oración. Va a ser algo precioso en el nombre precioso del Señor. Amén. Hermanos, seguimos con nuestro estudio del Espíritu Santo. Estamos esperando que nuestras iglesias estén siguiendo este estudio de la palabra. Estamos esperando, hermano, que usted esté detrás de esta pantalla, porque queremos estudiar lo que dice la palabra acerca de las cosas espirituales, que no ignoremos, como dice 1 Corintios 12:1, y tener un concepto de la Biblia bíblico. No somos los únicos, no somos los mejores, pero somos nosotros los que hemos sido llamados de Dios y tenemos la responsabilidad de presentar ante el Señor esta doctrina de la palabra de Dios. Por lo que decías, a manera de testimonio, nos hemos topado con muchos hermanos predicando sobre el Espíritu Santo, predicando lo que hemos estado predicando nosotros también. Y no es que nos estén escuchando a nosotros, no estoy diciéndole eso. Amado hermano, el Señor dirige, el Señor mueve a su iglesia, el Señor es el que dirige la iglesia. Y ¿qué queremos hacer nosotros? Ser obedientes a lo que el Espíritu nos está diciendo. ¿Y cómo vamos a ser obedientes a Él? Con su palabra. Él la inspiró, Él la dio a los hombres que el Señor utilizó para escribirla. Entonces debemos de seguirlo a Él a través de la palabra. Es precioso. El Señor está dirigiendo a través del Espíritu Santo su iglesia, y nosotros queremos ser obedientes a esa orden del Señor, a esa dirección. Hermanos, estamos estudiando los dones. Luego queremos estudiar 1 Corintios 14, que habla ahí de el hablar en lenguas.
no solo del don de lengua, no, de el hablar en lenguas. Hay dos cosas diferentes. Exacto. Hay dos cosas diferentes. Y entonces que podamos nosotros estudiar esa palabra. Por favor, no sabemos si 1, 2 o 3 o 4, pero lo que sea, hasta que terminemos 1 Corintios 14, comenzamos a estudiar otra cosa. Amén. Amén. Gracias a Dios podemos hacerlo. Dijimos ayer que íbamos a estudiar el caso de Elimas, el mago. Vayamos a Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13, ¿verdad? Sí, Hechos 13. Vamos a leer el versículo 4 en adelante. Hechos 13, 4. Para empezar este ejemplo de este mago. Hechos 13, 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado. Mire de qué, de la doctrina del Señor. Wow. Ahora, miren una cosa bien interesante. Según el versículo 7, Pablo, ¿qué característica tenía este servidor romano? Varón prudente, dice. ¿Cómo? Varón prudente. A pesar de que era prudente, tenía un falso a la par y no se había dado cuenta. Un engañador. Un prudente engañado. La prudencia no nos libra de caer en engaño de Satanás. La prudencia no te va a librar, no me va a librar de caer en los engaños del diablo. Y entonces a Pablo se le abre la puerta y el procónsul le abre la puerta para que le hable de Cristo. Pero te imaginas ahí Elima, sí, pero fíjese que no sé qué, que no sé cuánto. Al viejo metido ahí. el puro diablo, por supuesto. Ahora, ¿cómo identifica o cómo resume Pablo las características espirituales de este hombre en el versículo 10? Fíjate que esa es una de las cosas que a mí más me llama la atención de este relato, porque la forma en la que Pablo contesta da paso a la doctrina a seguir de cómo evaluar a ese tipo de personas, de cómo evaluar las cosas. Mire cómo le dice el versículo 10, ¿verdad? Le dice Pablo a él: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Oiga, hermano, oiga. El propósito de este mago era estorbar los caminos rectos del Señor. ¿Qué es trastornar? No es destruirlo, no es quitar, es trastocar el mensaje. Confusión. Por supuesto. Sí, lo que dice Pablo es cierto. Cierto. Pero también es cierto tal y tal cosa. Y es que, perdona, ahí es donde está el veneno de este mundo, en este tiempo especialmente. Sí, por supuesto, es que Jesús vivió aquí, pero no solo vivió Jesús. No solo fue Jesús, estuvo aquel, estuvo el otro. Mire, hermano, una vez estábamos evangelizando, ayudando orando por una señora que nos invitaron a orar, ¿verdad? Pero más que todo para presentarle a Cristo, porque parecía que la señora estaba muy cerca de la muerte. Y entonces otra persona, nosotros, mire que hay que buscar de Dios. Y la persona que estaba a la par de nosotros, sí, ella cree en la Virgencita, ella tiene fe en la Virgencita. Y tenía su Elimas ahí. Entonces, mi amado hermano, el enemigo quiere trastornar. Y el ataque es sutil, ¿verdad? Y lo interesante aquí es que el apóstol le dice: uno, está lleno de maldad.
sos hijo del diablo, lleno de sos engaño. Lleno de engaño. Y sos enemigo de toda justicia. Y una cosa bien interesante en el versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Aquí hay una cosa bien interesante para nosotros. Hermano, a veces no es suficiente identificar el malo. Es necesario estorbarlo en el nombre precioso de Jesucristo y detenerlo. Ahora, con la autoridad de que como yo soy gritón puedo gritar mucho, como yo soy un hijo yo soy un príncipe del Señor y con eso me levanto. No es en la autoridad nuestra, no es en la habilidad suya para hablar y decir cosas, es en el poder del Señor y en la voluntad del Señor. Fíjate, Pablo, que cuando los hombres allá en Génesis querían violar a los ángeles que habían llegado a visitar a Lot. Sí. Vienen los ángeles y los someten a oscuridad. A oscuridad, sí. Y entonces aquella gente no hallaba ni no miraba nada, y aquí también los sometió a oscuridad. Hermano, aquí hay una clave. Mire, ore y dígale: Señor, somete a oscuridad a esos hijos del diablo. Ahora, con el propósito del Señor. Por supuesto. Porque yo he oído gente: es que la fulana me hizo mal, que el Señor la reprenda y que se retuerza y que le vaya mal. Hermanos, perdónenme, es una estupidez completamente en contra de la palabra del Señor. Pero también sería una tontería dejar libre al que usted puede atar en el nombre de Jesús. O sea, suponete que aquí Pablo se hubiera puesto a conversar con Elí. Sí, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué interesante. Y después, ¿y por qué no le dijo nada, apóstol? Nada, por respeto a él, ¿verdad? No, por prudencia. Por prudente te estaba engañado. No, mi amado hermano. A veces, por muy prudentes que somos, se ha metido el diablo en las cosas de Dios. Y entonces tenemos autoridad. Y hay palabra de Dios que nos respalda. Dice la palabra: y estas señales van a seguir a los que creen. Y dice la bendita y poderosa palabra del Señor que nosotros tenemos la autoridad para pelear con el diablo y derrotarlo en el nombre de Jesucristo. No podemos dejar, mis amados hermanos, sí, yo sé, allá lo identifiqué, sí, pero también hay que orar en el nombre precioso de Jesús, que sea reprendido e inutilizado. Y mira el resultado, versículo 2. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ahí pasó un milagro. Y si el apóstol Pablo hubiera titubeado, hubiera tenido miedo, hubiera querido seguir siendo, como dijiste, o no reprende al diablo, muy prudente, no pasa nada. O no reprende al diablo, porque debe de suceder esto también, mis amados hermanos. Entonces la persona que tiene el don de discernimiento, Dios le va a dar también esa autoridad de decir: sí, diablo, en el nombre de Jesús. En la autoridad del Señor, ¿verdad? Que ese es el origen. No solamente te va a dar un dato. No habría sentido de dar un dato si no hay un ejercicio, algo espiritual que se tenga que hacer con ese dato. Mira, en Hechos capítulo 8 tenemos otro ejemplo también. Hechos capítulo 8. 14. ¿Cómo dice ahí la palabra? 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí.
este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí hay una cuestión bien interesante que tenemos que ver. Este hombre, Simón, se había bautizado. Él se había bautizado porque creyó, dice el versículo 13. Exacto. Hechos 8:13, miren lo que dice. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire, hermano, es un tipo que creyó, que fue bautizado, que no señales. Se perdía actividad. Ahí estaba él no se perdía actividad y andaba siempre con el líder, con Felipe. Y estaba boquiabierta de todo lo que veía, de lo que miraba. Ahora viene, y cuando él vio esto, les dijo: hermanos, yo voy a dar una ofrenda. Un pacto. Yo voy a dar una ofrenda. La siembra. Pero denme a mí ese privilegio también de que al que yo le ponga la mano, recibe el Espíritu Santo. Y entonces, inmediatamente, con un don de discernimiento, el apóstol Pedro lo mira, porque cuando lo ve: ay, no, hermano, no piense eso, hermanito, en el nombre de Jesús. No. Pedro le hizo un análisis espiritual y le dijo: ¿qué le dijo? Tu dinero, le dijo, tu corazón no es recto. Necesitas arrepentirte. No tienes nada que ver aquí, le está diciendo. Estás en hiel de amargura. Estás en prisiones de maldad. De maldad. Porque, como yo miro, que anda con el líder, sí, que no se pierde actividad, es fiel, que se bautizó, que ya creyó, lo tomo como hermano. Claro, y digo yo: no, wow, qué tipo tan comprometido. Pobrecito. No, hombre, todavía. Mire, hermano, no es con dinero, pero ahí le vamos a echar la manita. Y hermano, activamos en el ministerio a un tipo que anda en prisiones de maldad. Por eso se necesita ese don de discernimiento de espíritus, porque aquí la motivación de ese tipo es la mala. Y es porque, mira el 21: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El apóstol Pedro recibe ese chispazo del Señor a través del don de discernimiento de espíritus para saber que ese tipo no tenía nada. Él no era hijo de Dios, él no pertenece al cuerpo de Cristo, no está en la iglesia. Pablo, y estos estaban aquí de visita. Estos estaban de visita, no es que lo conocían. Ahora imagínate. No es de que vino una hermana también a darle el chisme. Mire, tengan cuidado con ese. No. En la iglesia el tipo era conocido como un gran hermano. Ay, tan lindo. Mire, hermano, ni han abierto la iglesia y él ya está ahí. Es el primero en llegar y el último en irse. Ahora, si nosotros queremos hacer la obra del Señor lejos del poder del Espíritu Santo, nos engañan rapidísimo. Ahora, hermano, ¿es que somos perfectos? No. Porque fíjese que Felipe tenía que haber visto esto antes de bautizarlo. Pero no somos perfectos. No somos perfectos. Y Dios permite estas cosas. Pero también hay un momento en el que Él da ese discernimiento y párenlo. Sí, por supuesto. Párenlo. Ahora, ¿qué otra cosa quiero yo que miremos aquí? ¿Qué fue lo que le impresionó? ¿Qué fue lo que le impresionó a él según el versículo 19? Verso 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Porque mira pues dice el 18 más claramente: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Porque el versículo 17 dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí hay una cuestión bien importante en todos los aspectos. Hermano, muchas veces hay personas que es necesario que otro hermano, en el poder y en la gracia de Dios, vaya y ore por él e imponga manos
para que la gracia de Dios venga sobre él, para que sea Hay algo lleno, ahí, ¿va? para que sea lleno del poder del Espíritu. Ahora, hay un montón de gente que tiene miedo de imponer manos, pastores con miedo de imponer las manos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice: no impongan las manos con ligereza. ¿Solo ese versículo te guía a vos? De ahí sacaste toda tu forma de... ¿De ahí sacaste toda tu doctrina? Ahí es donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría, gracia. Padre, ilumíname, Señor. Y de repente va a haber alguien allá que se equivoque. De repente va a haber alguien allá que no hizo como debería de hacer. Hermano, pero somos humanos, nos equivocamos. Pero ¿sabe qué es, hermano? Es como la gente que dice: mire usted, yo no quiero recibir a Cristo porque yo no quiero jugar con Dios. Ay, tan lindos, ¿verdad? Porque no quieren jugar con Dios, van a jugar con el diablo. No, hombre, no, hermanos, es necesario que los pastores, la gente de Dios, aprenda a imponer manos, e imponga manos en la autoridad de Dios, no con simonía, no con el pecado de no con otro, con otra intención, con otras motivaciones o intenciones. Porque mira, pero es necesario. Aquí está tan claro que el problema no es imponer las manos, es la razón, es lo que motivaba a este tipo para hacerlo. Mire, mi amado hermano, estamos en deficiencia cuando en nuestro ministerio no hay gente que imponga manos. Y peor cuando nosotros como pastores no lo hacemos, porque no hay que imponer las manos con ligereza. Yo sé ese versículo, pero no dice no impongan manos, dice no impongan manos con ligereza. Sin ligereza sí lo tenés que hacer. Hay que imponer las manos. Hay que ir y ayudar a la gente. Hermano, hay gente que Dios nos va a dirigir a poner las manos sobre ellos para orar y pedir a Dios que se confirme y se fortalezca la petición que están poniendo delante del Señor. Y eso no nos pone a nosotros en superioridad, sino en responsabilidad con Dios de cumplir el llamado que nos hizo. Amén. Es que no es para yo llegar con vos y entonces ahora yo ya te controlo a vos. No. Es de que Dios me da a mí orden de que lo haga. Lo debo de hacer, lo tengo que hacer. Y óigame, una cosita antes de terminar, y el jueves vamos a seguir hablando de esto. Hermano, se impone manos con corazón recto. Se impone manos con corazón recto. Ahora, si usted es pastor y usted no tiene corazón recto y por eso no impone manos, hágase un lado o arréglese con Dios. Y también, perdonar, no quiere decir que cualquier hermano lo va a hacer. No. Hay que tener, nosotros como pastores tenemos que tener pues el ojo en lo que está pasando. No puedo permitir yo que cualquiera se levante y ande orando por toda la congregación. Tampoco es así. Y de eso vamos a hablar el jueves con la ayuda del Señor, mis amados. Que el Señor les bendiga.